Lecciones de la Madre Naturaleza. Queridos oyentes, prepárense para embarcarse en un viaje maravilloso que nos llevará a las orillas del majestuoso río Zambezi, un lugar donde las aguas fluyen con serenidad y las criaturas viven en armonía con la naturaleza. Este es un entorno donde la vida silvestre despliega sus colores, donde cada amanecer trae consigo un nuevo destello de esperanza, y cada anochecer invita a la reflexión, bajo un cielo estrellado. Pero ¿qué ocurre cuando el flujo tranquilo de la vida se ve perturbado? ¿Qué sucede cuando las sombras de la duda y la inseguridad comienzan a nublar un corazón que antes era puro y lleno de alegría? Hoy vamos a explorar estas preguntas a través de la historia de una extraordinaria hipopótama llamada Hipona. Hipona, como muchos de nosotros en nuestra infancia, vivía en un estado de felicidad natural, sin preocupaciones por su apariencia o por cómo la veían los demás. El río Zambezi, su hogar, no era solo un lugar, era un mundo entero donde las horas pasaban rápido entre juegos, risas y la compañía de amigos. Un mundo donde la inocencia brillaba más que el sol y donde las diferencias físicas no eran más que un detalle insignificante frente a la grandeza de un corazón lleno de alegría. Sin embargo, como todos sabemos, la vida no siempre permanece inalterada. El tiempo pasa y con él vienen los cambios. ¿Qué ocurre cuando el mundo, que una vez fue un lugar de aceptación y amor, empieza a volverse hostil? ¿Cómo se enfrenta un alma joven y vulnerable a la crueldad de quienes solo ven las diferencias en lugar de las similitudes? Hipona, que antes navegaba por la vida con la despreocupación de un niño, ahora siente el peso de la mirada ajena. La historia de Hipona nos lleva a un terreno profundo, donde las inseguridades empiezan a echar raíces en su alma. Nos muestra cómo las palabras pueden ser armas poderosas que hieren de manera invisible, pero letal. Sin embargo, no es aquí donde termina la historia de nuestra valiente Hipona. Es solo el comienzo de un viaje interior, una travesía que la llevará a enfrentarse a sus miedos más profundos y a descubrir la verdadera fuerza que reside en su interior. Porque, como veremos, la historia de Hipona no es solo una historia de dolor, sino también de redención, valentía y aceptación. Querido amigo, esta no es solo una historia para niños. Es una lección de vida para todos nosotros, una invitación a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y, más importante aún, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Así que, sin más preámbulos, te invito a sumergirte en esta historia, a dejarte llevar por las corrientes del río Zambezi y a acompañar a Hipona en su viaje hacia la autoaceptación y el descubrimiento de su verdadera esencia. ¿Estás listo para comenzar? Entonces, abre tu corazón y deja que la historia de Hipona te inspire. Había una vez, en las tranquilas aguas del río Zambezi, una hipopótama hembra llamada Hipona. Desde que era solo una pequeña cría, navegaba por las aguas con una despreocupación alegre. Jugaba con los peces, chapoteaba en la ribera y reía sin preocupaciones, sin prestar atención a su enorme tamaño. A sus ojos, la vida en el río era un juego emocionante lleno de amigos, juegos al sol y correr por el barro como si nada importara. Su hogar en el río era un lugar mágico donde la felicidad era tan amplia como su sombra. Sin embargo, a medida que Hipona fue creciendo, la situación comenzó a cambiar. Con la llegada de la adolescencia, empezó a darse cuenta de que no se parecía a los demás. Algunas de las otras criaturas del río, como las elegantes jirafas y las rápidas cebras,
comenzaron a burlarse de su figura robusta y su andar pesado. Al principio, solo eran comentarios ocasionales, pero con el tiempo, esas burlas se convirtieron en críticas hirientes que penetraban en su corazón. Hipona comenzó a sentirse diferente y avergonzada por su cuerpo, y la despreocupación de su infancia se desvaneció poco a poco. Un día, mientras tomaba el sol en la orilla del río, Hipona escuchó risas que venían del otro lado. Intrigada, se acercó y vio a una familia de cebras jugando y corriendo. Un grupo de animales se había reunido para disfrutar del día. Hipona suspiró. Ella deseaba poder unirse a ellos, pero la idea de que todos la miraran y juzgaran la desanimaba. Así que decidió volver a sumergirse en el agua, pensando que podría ocultarse de la vista de los demás. A medida que esos sentimientos de inseguridad la consumían, Hipona se fue aislando cada vez más. La alegría que antes la impulsaba a jugar y socializar se transformó en un deseo de ocultarse. En lugar de unirse a los otros animales en sus juegos, pasaba horas sumergida en el agua o escondida entre los juncos, sintiendo que su tamaño la hacía menos valiosa. La vida en el río, que había sido un lugar de felicidad y compañerismo, se había convertido en un recordatorio constante de su dolorosa soledad. Fue en esos momentos, bajo las sombras de la tristeza y la inseguridad, que se dio cuenta de que su esencia estaba perdida. La madre de Hipona comenzó a notar que su hija estaba cambiando. Con preocupación se acercaba a ella y le hacía preguntas sobre cómo se sentía. ¿Por qué te alejas de tus amigos, Hipona? Estoy aquí para ayudarte, decía con dulzura. Pero en lugar de abrirse, Hipona respondía con un gruñido y una mirada despectiva. No entiendes, mamá. Nadie quiere estar conmigo. No puedo ser como los demás. Esto es tu culpa. ¿Por qué eres tan grande? Yo soy como tú. Ojalá no fueras mi madre. A pesar de los consejos de su madre, que intentaba recordarle lo especial y valiosa que era, Hipona se cerró en su burbuja de aislamiento, convencida de que no había solución a su sufrimiento. Un día, en un arranque de frustración y enojo, Hipona decidió alejarse del grupo. Se adentró en el río, nadando más y más lejos de su hogar. La corriente era fuerte y la vegetación densa, pero todo lo que sentía era la necesidad de escapar. Sin embargo, su decisión no fue la más sabia. Pronto se encontró en aguas peligrosas, donde habitan los temibles cocodrilos. Asustada, Hipona nadó con todas sus fuerzas, pero un cocodrilo le cortó el paso. En un momento de adrenalina, recordó su fuerza y su valentía, y con un esfuerzo monumental, se lanzó hacia la orilla con una rapidez inesperada, logrando escapar de su agresor. Sin embargo, al girar en la dirección del hogar, se encontró con una peligrosa cascada. Una ola poderosa la empujó hacia el borde, pero en un acto de pura supervivencia, se aferró a una roca y subió con todas sus fuerzas. Exhausta y temblando, finalmente logró alcanzar la orilla, sintiéndose más fuerte de lo que nunca se había sentido. Cuando regresó tarde a casa, se encontró con su madre, que estaba muy preocupada. Al ver la angustia en los ojos de su madre, sentía una mezcla de culpa y arrepentimiento. «Lo siento, mamá», dijo con un hilo de voz, incapaz de contener las lágrimas. «Me alejé sin pensar y te hice sufrir. Debería haber escuchado tus consejos». Su madre la abrazó con amor, aliviada de que su hija estuviera a salvo. En ese momento, Hipona comprendió que su madre solo quería lo mejor para ella. Al día siguiente, mientras Hipona intentaba recobrar su confianza, conoció a un loro llamado Tito, que siempre estaba posado en una rama cercana. Tito se preocupaba por Hipona y decidió intervenir. Voló hacia ella y le dijo: ¿Quieres ser parte de algo, querida Hipona? Todos los animales tienen su propio valor.
Tu grandeza y fuerza son algo que deberías celebrar. Hipona sonrió amablemente, pero no comprendió por completo lo que Tito le quiso decir. Un día, mientras nadaba, escuchó un grito. Se dio cuenta de que una pequeña cebra que se había alejado de su grupo había caído en un pozo profundo. Hipona sintió una oleada de determinación y, aunque sus miedos la atormentaban, decidió ayudar. Nadó rápidamente hacia el pozo y, usando su cuerpo robusto, empujó a la pequeña cebra hacia la orilla. Al ver lo que Hipona había hecho, los otros animales se acercaron corriendo. Con asombro, miraban a la hipopótamo que, a pesar de su tamaño, había demostrado una increíble valentía. La cebra, agradecida, se unió a Hipona y le dijo: «Eres nuestra heroína. Gracias por salvarme». Poco a poco, los animales del río comenzaron a acercarse a Hipona. Se dieron cuenta de que, aunque su apariencia era diferente, su corazón era muy grande. La pequeña cebra se convirtió en su amiga más cercana y comenzó a invitar a Hipona a jugar con ella y su familia. Un día, en medio de una fiesta junto al río, Hipona se encontró rodeada de animales de todas formas y tamaños. En ese momento, sintió un calor en su corazón que nunca antes había experimentado. Bailó, rió y, lo más importante, se sintió libre. Desde entonces, Hipona dejó de compararse con los demás. Aprendió que la aceptación de uno mismo no significaba solo sentirse bien con su apariencia, sino también reconocer su fuerza y valor en la comunidad. Pasaron los meses y Hipona se convirtió en un símbolo de aceptación y amor propio en el río Zambezi. Los demás animales empezaron a compartir sus propias inseguridades y juntos formaron un vínculo fuerte, apoyándose mutuamente. Esta historia nos enseña que no hay un solo tipo de cuerpo o forma que defina nuestro valor. Todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades, y la aceptación de uno mismo es el camino hacia la verdadera felicidad. Al final, lo que realmente importa es la bondad de nuestro corazón y cómo tratamos a los demás. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro viaje junto a Hipona. Hemos recorrido las serenas aguas del río Zambezi y en cada paso, en cada chapoteo, hemos visto a nuestra protagonista enfrentarse a los desafíos más profundos de la vida. Desde las sombras de la inseguridad hasta la luz de la autoaceptación, Hipona nos ha mostrado que la verdadera fuerza no radica en cómo nos ven los demás, sino en cómo elegimos vernos a nosotros mismos. En un mundo que a menudo nos exige conformarnos, Hipona se levantó como un faro de individualidad, recordándonos que nuestras diferencias son, en realidad, nuestras mayores fortalezas. Su valentía al salvar a la pequeña cebra, su resiliencia ante las burlas y su capacidad de amar, incluso cuando se sentía más vulnerable, nos enseñan que la grandeza no se mide por la apariencia, sino por la magnitud de nuestro corazón. Hoy, al despedirnos de Hipona y de las aguas del Zambezi, llevamos con nosotros una lección de la naturaleza invaluable. Todos enfrentamos nuestros propios ríos de dudas y temores, pero es en esos mismos ríos donde descubrimos nuestra verdadera esencia. Como Hipona, todos tenemos el poder de transformar nuestras inseguridades en fuentes de fuerza y nuestros desafíos en oportunidades para crecer. Que este cuento sea un recordatorio eterno de que cada uno de nosotros tiene dentro de sí la capacidad de ser héroe en su propia historia. Que nunca olvidemos que la aceptación comienza desde dentro y que el amor propio es la clave que abre las puertas a la felicidad verdadera. Así que mientras el sol se pone sobre el río Zambezi y la noche cubre sus aguas en un manto de estrellas, recordemos siempre estas palabras.
la verdadera grandeza no se ve en el espejo, sino en el reflejo de nuestras acciones y en el amor que llevamos en el corazón. Y con ese pensamiento los dejo con el murmullo de las aguas que nos invita a continuar nuestro propio viaje, llevando con nosotros la historia de Hipona, no solo como un cuento, sino como una guía para la vida. Y por último, hazme el favor de contarme si esta historia te ha gustado, si te ha inspirado o te ha ayudado de algún modo a estar en paz contigo mismo. Suscríbete para no perderte nuevas historias de superación y crecimiento. Y hablando de otras historias, te recomiendo el siguiente video que te lleva a una historia de sacrificio, envidias y arrepentimiento. Hasta la próxima aventura, amigos. Que siempre encuentren el valor para ser quienes realmente son y que, como Hipona, nunca dejen de brillar. Gracias por acompañarme en esta travesía épica.